Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Esteban Coronel. Yo hago parte del grupo de la especialización en gerencia social. Y bueno, con todo este tema del funcionamiento del Estado, quiero partir diciendo que fue en principio bien complicado poder como tratar de pensar una estructura que resumiera y pudiera condensar todo eso que hace parte del aparato de funcionamiento del Estado. Colombia creo que es un Estado hiperburocratizado. Eso quiere decir que tenga oficinas para un montón de cosas y diferentes órganos, o organismos, oficinas, ministerios que precisamente eh, adoptan estos sectores precisamente para que eh, se pueda explayar en su mayor expresión toda esa funcionalidad del Estado. Funcionalidad del Estado entre comillas, sí, porque creo que la realidad del Estado, la realidad del país, creo que más que funcionalidad nos muestran es una multiplicidad de disfuncionalidades que a veces con toda esta estructura de funcionamiento que vemos parece absurdo que no funcione como debería funcionar. Y la forma en la que debería funcionar es garantizando, en principio, el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Cosa que, bueno, tampoco creo que es el espacio para debatir. De todas formas, teniendo en cuenta toda esta superfuncionalidad, ¿sí?, del Estado, nosotros pudimos ver en el manual de oferta institucional que venía en el material de la especialización, un manual de 800, casi 900 hojas, 900 páginas, perdón, que muestra, bueno, ya vimos la amplísima gama de oferta institucional que tiene el país, y eso mismo nos lleva nuevamente a este cuestionamiento un poco contradictorio sobre la hiperburocratización del Estado colombiano en general y sobre la disfuncionalidad tremenda que tiene en muchos de los sectores. Así que bueno, para hacer esta explicación yo eh, voy a tratar de abordar el manual de oferta institucional más desde la descripción, porque incluirlo en el diseño era completamente eh, de pronto nos iba a dar para divagar mucho en esos temas. Entonces preferí como hacer una lectura más clásica, ¿sí?, del funcionamiento del Estado a partir precisamente de una lectura territorial, por un lado, y por el otro una lectura desde sus funciones, precisamente, desde sus órganos, desde sus organismos, etcétera. Así que bueno, yo lo que hice fue un esquema muy básico de mapa conceptual, ¿sí? En él traté de condensar en primera instancia todo lo que hace parte a las ramas del poder público, ¿sí? Aquí está la rama legislativa, judicial, acá está la rama ejecutiva, ¿sí?, en donde está precisamente presidencia y ministerios. Y agregué la descentralización sobre alcaldías y gobernaciones. En la rama legislativa, bueno, tenemos ahí el Congreso junto con el Senado y la Cámara de Representantes. Para la parte judicial tenemos, bueno, la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado y Fiscalía General de la Nación, describiendo algunas de sus principales funciones. Luego pasamos precisamente a la parte de órganos de control. En los órganos de control encontramos a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría de, del Pueblo y a la Contraloría General de la República. En ellas también hacemos una descripción de algunas eh, de sus actividades, ¿sí?, y de sus principales funciones. Eh, Luego hacemos referencia a la parte de organización electoral, que también hace parte del funcionamiento del Estado, ¿sí? Por un lado tenemos al Consejo Nacional Electoral y por el otro tenemos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dentro de cada una también realizamos
la descripción de sus principales funciones, ¿sí? No se decide cómo, eh, digamos, profundizar en ellas, porque creo que esta más que todo es una descripción de cómo lo abordamos, no estamos abordando en sí el tema. Entonces, eh, bueno, o sea, se seleccionaron precisamente pues algunas de las principales funciones. Y finalmente incluye el tema de organismos autónomos, sí, en donde encontramos precisamente pues las organizaciones autónomas regionales, la Agencia Nacional de Televisión, Comisión Nacional de Servicio Civil, el Banco de la República, entes autónomos universitarios que también hay para la parte de educación. Es decir, como ven, tratamos de condensar el manual de oferta institucional a través de eh, este abanico general, pero principal, ¿sí? Del funcionamiento del Estado. Eh, Hablar de las funciones en cada una de estas ramas no nos dan para un video de menos de 8 minutos, así que traté como de abordar a grandes rasgos lo que había ahí. Y finalmente decir que, bueno, para la lectura territorial se hace todo el análisis a partir de su descentralización desde lo departamental, desde lo municipal, y con todo lo que eso representa, también digamos consejos, asambleas, etcétera, ¿no? También los municipios y departamentos también tienen su propia estructura de funcionamiento que hace parte del gran aparato del Estado, y también es necesario como eh, incluirla. Precisamente por eso se encuentra aquí en la parte de la rama ejecutiva. Bueno, creo que no es más. Este fue una descripción muy rápida de la pieza. Espero que sea suficiente. Eh, Sé que no es una pieza muy vistosa ni muy linda gráficamente, pero bueno, estoy haciendo una especialización en gerencia social, no en una especialización de diseño gráfico, así que espero que, eh, bueno, que haya un poco de comprensión al respecto. Y además hay un montón de trabajos así. Creo que seguir haciendo dibujos de las mismas cosas es un poco divagar, y hay mucho más que pensar que solo hacer piezas. Bueno, así que bueno, muchas gracias, espero que haya sido medianamente clara la intervención, y bueno, gracias, mucha suerte a todos y a todas.